Bien, o si hay algún tipo de interferencia, porfa. No, profe, ahí se escucha bien. Sí, Listo, se está escuchando bien. Se escucha bien, profe. listo, muchas gracias. Muy buenas noches, Juan, espero te encuentres. Espera un momentico que estoy organizando algo que ya iniciamos, ¿vale? Qué pena. Listo, chicos, entonces vamos a iniciar. Aquí a compartirles mi pantalla. ¿Me pueden confirmar si ya están viendo, porfa? Sí, señor. Listo, muchísimas gracias. Entonces, en ese orden de ideas, darles la bienvenida al día de hoy. Espero pues que encuentren muy bien, espero que hayan fin de semana, que la hayan pasado súper bien estos días. Eh, Antes de iniciar, recordarles como tal que la actividad de proyecto número 7 en la cual nos encontramos va hasta el día 31 de julio, por lo cual es importante que ustedes puedan enviar las evidencias antes de ese día, ¿vale? Si tienen dudas respecto a alguna en ellas, pues me lo hace saber. Las personas pues que no pueden enviar o que tengan evidencias pendientes serán enviadas a comité académico, es debido como tal al incumplimiento, ¿listo? Por otra parte, pues hemos tenido ya 2 meses y medio trabajando en estas 4 evidencias, entonces pues creo que es bastante tiempo. Digamos que la única evidencia en la cual pues deberían estar trabajando en estos momentos sería la evidencia número 2, ya que para las otras evidencias pues hemos tenido un poco de tiempo, ¿vale? Sí, Carlos, en la manito alzada. Sí, profe, ¿será que me puede hacer un favor? ¿Me recuerda el nombre del profesor de la otra materia, de De actividad física? actividad física, él se llama Fabián Roa. Espérame, aquí en la Fabián plataforma Roa. está el nombre completo. Se llama Fabián Yesid Roa Flores. Ah, ok, muchas gracias, profe. Los envío aquí al chat de Meet. Gracias, Fabián gracias. Yesid Roa Flores. ¿Listo?
Entonces, nuevamente, pues recordarles que nos encontramos en la actividad de proyecto número 7, en la cual pues hemos centrado como tal en la parte de la programación. Ya hemos pues en lo que son las conferencias, hemos visto la introducción como tal en lenguaje PHP, en el cual pues realizamos unos pequeños ejercicios de un login, realizamos ejercicios como tal de insertar datos, de actualizar datos, de eliminar datos y de consultar datos de una base de datos. Y por otra parte, pues ahorita nos encontramos como tal en el apartado en el lenguaje de Java, pues enfocado como tal a escritorio, en el cual pues vamos a realizar estos mismos ejercicios. El día sábado como tal tuvimos una conferencia en la cual pues dimos explicación a cómo crear un login, cómo hacer la validación respectiva y cómo hacer la conexión de Java hacia MySQL, básicamente utilizando los mismos datos que utilizamos con PHP o la misma base de datos. ¿Listo? Entonces, en ese orden de ideas, las que la conferencia del día de hoy pues va también enfocada a lo que es el lenguaje Java. Ya en la otra conferencia pues vendría siendo como tal la apertura de la actividad proyecto número 8, en la cual pues veríamos o entraríamos a ver un poquito más de documentación, más sin embargo, la idea no es que ustedes como tal se queden hasta aquí pues por el motivo de que aquí se solicita una evidencia netamente de programación, sino que puedan seguir en el desarrollo de su proyecto. De igual forma, pues trataré como tal de acompañarlos a ustedes en el, digamos que en su formación y trataré como tal de mantener al día como tal las sesiones de seguimiento con el fin de que ustedes puedan afianzar sus conocimientos y puedan trabajar en la mejora de sus proyectos. ¿Listo? Entonces, recordarles nuevamente que después aquí tenemos como tal las fechas de las evidencias, tan solo son 4 evidencias, lo que es un cuestionario, lo que es un foro, lo que es una cartilla de técnicas de cultura física y lo que es la evidencia número 2, la cual pues se trata netamente de la parte de la programación. ¿Listo? Yo creo que la mayoría o casi todos están como tal metiéndole duro en cuanto a la programación. Felicitaciones como tal a las personas que ya terminaron su evidencia y la entregaron, realizando pues como les venía comentando un módulo o una parte del login con sus respectivas validaciones, una sección en la cual pues ellos insertan, actualizan, eliminan y consultan datos de la base de datos. Muy bien. Eh, y algunos le han puesto bastante empeño en cuanto a ello, me han pues inclusive pedido sesiones aparte de las que tenemos semanalmente, los felicito por otra parte. Y la idea como tal es que no se queden aquí o no paren como tal las ganas de aprender en estos momentos, sino que puedan seguir avanzando en su proyecto. ¿Por qué? Pues porque ustedes pueden, inclusive aquí al terminar el tecnólogo, o esa es la idea, o pretendan o tengan como meta ello, tener un sistema como tal, el cual pues pueda ser como tal una solución a una problemática que se esté planteando, no sé, o a la respectiva empresa que ustedes iniciaron, o a algún área en el cual pues se encuentren laborando o algo parecido, con el fin de que ustedes puedan, no sé, de aquí al día de mañana o al otro año, principio de año, puedan vender ese aplicativo y obtener sus primeros ingresos en cuanto a la programación. Inclusive esos proyectos que ustedes están desarrollando ahorita, básicamente les sirve como una hoja de vida para ustedes pues presentarlo ante una empresa en la cual pues vayan a laborar en el ámbito de desarrollo de software. ¿Listo? Entonces pues los animo como tal a que puedan seguir desarrollando, que pues, no paren como tal de aprender y la idea como tal es, como siempre les digo, no quedarse tan solo con los que yo les explico aquí en las conferencias, sino que también pueda ser un poquito más curioso, que puedan ver como tal esos cursos que yo les comento, ver los tutoriales que yo les recomiendo para que ustedes puedan aprender en cuanto a ese lenguaje que ustedes están enfocando. ¿Listo? Nuevamente, pues les recuerdo que tenemos bastante material de formación en la plataforma y encuentran algún error, alguna incongruencia, me lo hacen saber y con mucho gusto trataré como tal de ayudarles a solventar eso. ¿Listo? Tenemos material de apoyo, un material de complementario, el cual pues nos enfoca como tal a entrar un poquitico más en materia en cuanto a al material de formación que tenemos estipulado allí. Y por otro lado, nuevamente pues, les recomiendo siempre los cursos como tal de programación básica.
ayudan bastante a mejorar la lógica de la programación y eso es lo que yo siempre les he dicho que es lo más importante como tal el día de hoy. No tanto que ustedes sepan un lenguaje de programación de la A a la Z, sino que ustedes entiendan qué es lo que ustedes deben hacer para desarrollar y para básicamente solucionar una problemática mediante la programación. ¿Listo? Por adelante pues ya son las herramientas de Java para trabajar en Java, Adobe OpenJDK y el entorno de desarrollo NetBeans. Esta parte pues ya la hemos visto en las diferentes conferencias y pues nos vamos a enfocar el día de hoy en la parte como tal de crear un formulario, el cual pues me sirva, un formulario que me sirva a mí para insertar datos en la base de datos. ¿Listo? Yo creo que en la próxima conferencia, ya pues como les había comentado anteriormente, vamos a ver la parte de Git para que ustedes puedan subir esos proyectos que ustedes llevan actualmente a la nube y desde allí pues ustedes tengan un poquito más de qué, de respaldo en cuanto a su código y que no estén creando carpetas con carpetas y subcarpetas. ¿Listo? Ahora, por otra parte, o antes de seguir, quisiera pues felicitar el día de hoy, pues no cuento como tal con esos cuadros de honor, sin embargo, pues ahorita lo que termine la conferencia, los voy a elaborar y los voy a pasar como tal aquí al grupo de WhatsApp, para que sea de su conocimiento. Para la ficha 2104621, felicitar como tal a los compañeros Iván Humberto Herrera Jiménez y a la compañera Jennifer Andrea Díaz Valencia, los cuales pues ya entregaron las 4 evidencias pertenecientes a esta actividad de proyecto número 7. Felicidades como tal a ellos, pues verdaderamente le han dedicado el tiempo como tal a cada una de esas evidencias, lo han entregado a tiempo y los proyectos que llevan pues son bastante interesantes, ¿no? Por otro lado, en cuanto a la ficha 2104622, felicitar a José Alejandro Vega Castañeda, Juan Carlos Pico Mesa, Antonio José Roncanzo Pinzón, Andrés Hernández Torres, Diego Mauricio Arango García, Jimmy Andrés Salazar Villada. Felicidades, pues, y que espero como tal que sigan desarrollando las evidencias a tiempo, que las puedan entregar a tiempo. Y pues he notado que le han dedicado bastante en cuanto a la programación. La idea como tal es que ustedes sigan entusiasmados con esos proyectos que llevan, que logren como tal de aquí a terminar la tecnología o al terminar la etapa lectiva, tener un producto ya para, no sé, para la venta, un producto que les sirva a ustedes para solucionar alguna problemática. ¿Listo? Aquí para adelante no va a haber tantas evidencias en cuanto al entregable del código, pero la idea como tal es que sigan animados en cuanto a ello, ¿vale? Pues felicitaciones a cada uno de ustedes y espero pues que puedan seguir así de entusiasmados en cuanto al programa. Por otra parte, a los chicos pues que hacen falta entregar las evidencias o así sea una, pues animarlos a que puedan como tal entregarlas lo más pronto posible. ¿Por qué? Pues porque tenemos plazo hasta el día 31. Luego de ello, pues serán enviados a las personas que no entreguen todas las evidencias, serán enviados a comité académico para pues ver qué es lo que está pasando y por qué no están cumpliendo con esas evidencias. Bueno, entonces me pueden confirmar si tienen alguna duda, alguna pregunta a estos momentos pues que vamos. Sí, José. Profe, una pregunta. Cuando tú te refieres al proyecto que nosotros llevamos, es al proyecto que nosotros establecimos desde el principio de la tecnología en el lenguaje que nosotros lo establecimos, es decir, por ejemplo, PHP, si ese proyecto está en PHP, ese es el principal que habría que terminar. No, pues si ustedes quieren desarrollarlo o desarrollar en PHP y ahorita lo quieren desarrollar, no sé, en Java lo pueden hacer. La cuestión es que ustedes van a tener que iniciar nuevamente el proyecto desde cero. La cuestión es que en cualquiera de esos lenguajes que tengan un proyecto debidamente completo y terminado. ¿Listo? Profe, perdón, perdón, le hago otra pregunta. Profe, o sea, es decir, hasta los módulos que nosotros planteamos, mejor dicho, terminar todos los módulos completos, ¿sí? Es correcto. ¿La idea cuál es? La idea como tal es que ustedes se entusiasmen por su proyecto. La idea como tal no
no estoy mal, no hay entregable final en cuanto al código, sino que ustedes, o de mi parte, los animo a que terminen ese proyecto, que no lo dejen botado, que no, digamos, pierdan el trabajo que ustedes le han dedicado hasta el día de hoy. ¿Listo? Es que si ustedes, pues, quieren, no sé, vender ese proyecto más adelante, lo puedan hacer, pues, obviamente completado como tal ese proyecto al 100%. O puede que a veces uno tenga algunos errores en el proyecto, pero eso se va como tal arreglando a medida pues, de que se vaya utilizando, se vaya implementando en cuanto a una empresa o a una solución o algo por el estilo. ¿Listo? ¿Sí tiene la manito Listo. alzada, Carlos? Sí, profe, es que tengo otra inquietud ya a nivel técnico. No es tal vez para contestarla hoy porque es un poquito compleja, pero de pronto para ver si se puede abordar en otra sesión. Y es que nosotros estamos haciendo un sistema eh, que es multiusuario, pero no sé cómo sea la palabra para llamar como a múltiples bases de datos. Es decir, por ejemplo, hay un sistema en el cual digamos que el proyecto que yo tengo es facturación, ¿cierto? Correcto. Entonces, esa facturación está dada para una empresa determinada. Si yo montara eso como un servicio en un hosting, ¿m? Y cada empresa tiene que crear su propia base de datos, ¿cierto? Se entra ahí, abre su cuenta y automáticamente tendrían que crearse todas las tablas para su propia empresa. Entonces, o sea, mi inquietud es al respecto, ¿cómo se puede llegar a lograr esto? Pero como le digo, pues de pronto para otra sesión, porque sé que es un poco complejo el asunto. Vale, ahí la cuestión está en que habría como tal que programar esa parte de que se ejecute, por ejemplo, un script al momento de que una empresa se registre. La complejidad, digamos, que va un poquitico más allí. Tu proyecto, por lo que pues, me comentas, es de facturación. Tú quieres tener en tu plataforma, digamos que 10 empresas, que esas 10 empresas puedan ingresar y registrar la información como tal allí. Por un lado, como tal, bueno, a menos de que este aplicativo tenga directamente conexión con la DIAN o algo por el estilo, o bueno, es que ni siquiera es eso. Em, ¿A qué hago referencia más o menos? Lo que pasa es que si tú tienes como tal múltiples empresas, estar creando múltiples bases de datos en tan solo un servidor es algo pues bastante complejo. ¿Cuál sería como tal la idea inicial? La idea inicial como tal sería que cada empresa tuviera como tal su propio servidor y pues allí se montara en cada empresa pues ese determinado proyecto. En la parte que tú me comentas, se puede hacer, no hay ningún problema. Pero si tú quieres arrancar como tal tu proyecto, digamos que desde ahora, digamos que no es tanta la complejidad en cuanto a la creación de la base de datos, porque tan solo es un script pues, que se ejecute, digamos en PHP, que cree todas las bases, la base de datos con un nombre pues, determinado para esa empresa y unas respectivas tablas. La cuestión está en que a medida que se vaya ingresando más información, o vayan ingresando más empresas, va la página o digamos que tu servidor se va a sobrecargar y vas a tener que invertir un poquito más en cuanto a ese servidor. Aunque pues obviamente no es que no sea factible, pero eso es lo que hay que tener en cuenta. Pero pues yo creería que sí se podría como tal dar a conocer aquí. Podríamos hacer un ejercicio, aunque yo creería un poquito más adelante. Eso iría más que todo en cuanto a la parte de PHP, me comenta, ¿cierto? No, en general, porque pues me imagino que el trabajo es de PHP o el programa el lenguaje que lo vaya a manejar y la base de datos como tal, ¿no? Porque pues me imagino que en la base de datos tiene que crearse también usuarios con sus respectivos permisos para que puedan acceder, ¿cierto? Es correcto. Porque si no podría darse el caso de acceder a otros, Es correcto, es ¿cierto? correcto.
Por lo general, digamos, webs en la cual pues se proveen servicios, en lo general se tiene como tal una base de datos y allí se tiene toda la información, en lo general. Sin embargo, si se quisiera dividir por bases de datos, digamos, la información de cada empresa, se podría realizar. No hay ningún problema. Inclusive queda mucho más fácil trabajarlo de esta manera que trabajar como tal con múltiples empresas. Porque si no tendríamos que tener, pues, digamos, un poquito más en cuanto a la programación, tener un identificador único que me permita a mí relacionar toda esa información con todas básicamente las tablas. ¿Listo? Pero sí, yo creo que lo podemos dar a conocer aquí y hacer un pequeño ejercicio. Igualmente, pues, no es algo tan complejo. Podríamos hacer una parte, pues, de inicio de sesión o una parte de administración en la cual pues, ustedes puedan crear las empresas, porque no creo o no estoy bien seguro. Bueno, eso ya no es tan relevante. Pero sí, la cuestión es que sí lo podemos realizar. Listo, voy a ver si lo realizo después de que demos explicación en cuanto a la parte de Java. ¿Listo? Profe, y en algún momento vamos a tocar la parte de bases de datos no relacionales, que yo recuerdo que Pues cuando iniciamos, usted nos habló que habían dos tipos de bases de datos, las relacionales y las no relacionales, y qué servicios, por ejemplo, como Facebook, Twitter, utilizan bases de datos no relacionales. correcto. Utilizan bases de datos no relacionales en cuanto a una parte como tal de su programación. ¿Por qué? Pues porque no le interesa, digamos, que la integridad tanto de la información. Digamos que en cierta parte, pues para la parte, digamos que estadística, por ejemplo, de cuántos usuarios tienen allí, mm, o en cuanto a los eventos, ellos no, 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 no les interesa básicamente tener duplicada esa información. Entonces, lo que son las bases de datos relacionales, digamos, no se interesa o no se enfocan tanto en que la información esté duplicada o no duplicada, sino el rendimiento pues que se puede dar allí. Pero bueno, en la parte como tal de bases de datos no relacionales, en cuanto a aplicativos, digamos, empresariales, no es tan relevante. En cuanto a aplicativos, digamos, a menor escala o a una escala media, diría yo, en cuanto a aplicativos de gran escala, pues es un poco más relevante, como lo venía comentando por allá alguna vez en un video, este muchacho de Team, el cual pues nos decía que a la vez pues no es tanto el rendimiento que se da, es tan solo unos milisegundos básicamente, pero a una empresa pues que tiene bastante información le viene como tal de ayuda. Pero la respuesta es sí, podríamos también ver esa partecita, yo creo que la podemos ver después de lo que me comentas, de hacer como tal una parte, digamos, como enfocada a servicios y crear como tal unas respectivas bases de datos en cuanto a ello. Obviamente pues, mm, no, bueno, sí lo podríamos hacer, esa es la respuesta. ¿Listo, Carlos? Listo, gracias, profe. Listo. Entonces, chicos, vamos como tal a enfocarnos el día de hoy a la parte como tal de realizar lo que es un formulario para conectarnos a la base de datos e insertar información allí. ¿Listo? Entonces, para ello, pues recordemos que estamos utilizando aquí lo que era NetBeans, el entorno de desarrollo. Entonces, vamos a recordar pues que hemos creado un proyecto, las personas pues que todavía no han creado su primer proyecto, tan solo pues le dan aquí en File, New Project o le dan aquí en el iconcito de esta carpetica como amarillita. Si alguien tiene alguna pregunta, chicos. Sí, Profe, Laura. buenas noches. Buenas noches, Laura. Profe, disculpa, es que yo te había escrito que me había quedado todas las, o sea, yo ya lo empecé a crear, pero algo le expliqué y se me volvió toda la página diferente. Listo. A ver si me puedes Entonces, ayudar. algo como esto, ¿cierto? Algo como esto, por ejemplo, una Sí, sección arriba, otra como abajo. sí, sí, sí. Entonces, ¿qué pasa? Tan solo cierra esta de abajito y ya, o cierra las que tienes abiertas y ya. Y Lo se que pasa vuelve es a que acomodar todo. sí, lo que pasa es que por lo general uno puede aquí, digamos que cambiar la ubicación de los elementos. Y si esta paleta la puedo mover aquí a este lado o a otro lado, pero pues la organización por default yo creo que está bien.
Si tú quieres como tal tener un elemento arriba o abajo de otro, o inclusive puedes tener un elemento a un lado y otro elemento al otro lado, algo parecido a esto de acá, para tener dos archivos abiertos o para tener 3 o 4, dependiendo pues la complejidad que ustedes estén trabajando allí. ¿Listo? Ustedes pueden meter uno abajito, meter varios, tan solo es que cierren como tal esas ventanas de más, hay una X en el nombre de ese archivito, y ya como tal cierran esas ventanas. ¿Listo? Ah, listo, profe, gracias. Listo, Laura. Entonces, en ese orden de ideas, ¿qué vamos a hacer? Ya hemos creado un determinado proyecto desde aquí, esta sección, habíamos elegido Java with Maven, Java Application, le habíamos colocado un determinado nombre del proyecto, y por aquí tenemos este proyecto, en este caso lo llamé Login Java. Dentro de Login Java yo creé como tal un paquete llamado Views para tener allí las vistas, y en este caso tenemos aquí lo que es un login, pues que le dimos funcionalidad el día sábado, la clase del sábado, y al dar clic en el botón de login, él nos valida esta información con la base de datos, si era correcta, nos envía a esta parte del dashboard. ¿Listo? Ahora, ¿qué vamos a hacer? Vamos a básicamente crear un formulario aquí en el dashboard para hacer la respectiva inserción de los usuarios. ¿Listo? Yo quiero como tal que cuando ingresemos podamos nosotros crear aquí o desde aquí, desde un formulario, crear diferentes usuarios con el fin de que pues más personas puedan ingresar allí a ese aplicativo. ¿Listo? En ese orden de ideas, recordemos que en la parte derecha tenemos las diferentes opciones para crear elementos. Tenemos pues un elemento llamado label que me permite a mí colocar lo que es un texto en la pantalla. Si yo doy espacio, me permite a mí editar el texto, o clic derecho, edit text, me permite a mí editar el texto. En este caso puedo colocarle aquí registro, usuarios, y ya tendría un determinado texto aquí. Inclusive le podría colocar la letra un poquito más grande, cambiarle el tipo de letra o cualquier cosilla, y vamos a tener una mejor vista, una mejor presentación. ¿No? En este caso, voy a agrandar un poquitico más, por ahí unos 24. Miremos que aquí ya tengo como tal mi determinado título. ¿Listo? Entonces, ¿qué necesita como tal lo que es un formulario? Recordemos pues que campos en los cuales las personas puedan digitar información. Y este campo pues está aquí el llamado text field. Tenemos también radio button, check, digamos que listas desplegables y todo ello. Sin embargo, por el momento vamos a utilizar esto, pues que me permite a mí insertar información o texto o inclusive números. Nuevamente clic derecho, editar el texto que hay dentro, porque esto no quiero como tal que salga allí. Agrando este espacio para que la persona pues pueda ingresar mucho más información. Voy a crear otros 4, otros 3, ¿por qué? Porque yo tengo 4 campos para llenar allí en mi base de datos para la creación de los usuarios. Voy a quitarle el texto, nuevamente pues barra espaciadora, le quito el texto, barra espaciadora, le quito el texto y luego los agrando. Ya tengo pues 4 elementos para que las personas puedan ingresar información allí. Ustedes dirán pues cómo la persona va a saber qué insertar en cada uno de ellos. Pues sencillamente lo que hago es tener más label y al frente decirle aquí va como tal lo que es el nombre, por aquí va lo que es el apellido. ¿Cómo hago esto? Con control C y control V nada más. ¿Listo? Control C, control V y creo un nuevo elemento del mismo. Es barra espaciadora. Quito aquí, le coloco correo. Control C, control V. Aquí le quito esto y le coloco clave. Ya tengo por aquí un botoncito. ¿Para qué? Pues para que la persona dé clic y el momento que dé clic se puedan registrar los datos. ¿Listo? De este determinado usuario. Aquí pues ya creamos lo que es un formulario relativamente fácil. Yo creo que por ahí en 1 minuto, en 2 minutos máximo. Y nosotros pues tenemos que empezar a darle funcionalidad. Si vemos pues en cuanto a Java y más que todo en cuanto a la herramienta de NetBeans me permite a mí crear unas vistas bastante fáciles sin complicaciones. Y ya nosotros nos tenemos que encargar básicamente de la parte funcional, de la parte lógica. Y cuando dé clic una persona en este botoncito, nos haga algo. En este caso, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Primero, recordemos que tenemos que
traer la información de esos campos, guardarlas en variables, seguido de ello, conectarnos a la base de datos, enviar esos datos a la base de datos y verificar si hubo algún error. En caso de que hubo algún error, pues sencillamente quiero como tal que me envíe un mensaje o algo por el estilo. ¿Listo? En este caso, pues para nosotros, digamos que entrar a programar el botón, sencillamente le damos doble clic. O si queremos como tal, inclusive tener, o al momento de dar un enter, que eso se trata de registrar, podemos también hacerlo por aquí dando clic derecho, events, y por aquí en la parte como tal tenemos unos determinados eventos. ¿Qué son los eventos? Los eventos como tal son un suceso que pasa cuando algo ocurre, ¿listo? O algo que se acciona cuando algo de más ocurre. En este caso, ¿qué pasa aquí? Aquí hace referencia a key. Hace referencia como tal a que cuando una tecla se presione, quiero que me haga una función. Cuando elijo Action Performed es básicamente cuando la persona dé clic allí sobre ese botón. En este caso, cuando sea enfocado como tal este botón, quiero que haga algo, o cuando el mouse esté encima, o cuando el mouse, o cuando den clic encima de ese botón, o bueno, un montón como tal de eventos tenemos aquí. La cuestión es, si yo creo un evento, en este caso vamos a crear un evento de Action Performance, ¿qué pasa? Él me crea aquí en la parte del código una función y dentro de esa función yo estipulo qué es lo que se va a hacer cuando ese evento ocurra. ¿Listo? Si yo elegí el de Action Performed, hace referencia a cuando la persona dé clic, qué es lo que se va a realizar. En este caso, lo que está en la 114, que es un comentario, lo que está aquí dentro de llaves, es lo que se va a ejecutar cuando la persona dé clic encima de ese botón. Inclusive miremos algo y es que aquí tenemos JButton 1. ¿Por qué tenemos ese JButton 1? Porque este botón o el nombre de este botón, así como en HTML nosotros le definimos un nombre a cada campo, este botón también tiene un nombre. En este caso, digamos aquí en Change, variable name, él me dice el nombre de este elemento es JButton. Yo le puedo aquí cambiar el nombre que quiera y allí pues en el código también seguía cambiando. En este caso, por lo general, en lo que es Java, nosotros, digamos, solemos tener una nomenclatura para nombrar cada uno de estos elementos. Así como en HTML nosotros lo nombramos, le damos un nombre y en PHP obteníamos la información de ese elemento, aquí hacemos algo similar. Le damos un nombre a cada elemento, en este caso, cuando son campos de texto o son JTextField, elementos JTextField, solemos colocarle txt y el nombre de ese elemento. Entonces, en este caso es txt nombre. ¿Por qué? Pues porque aquí voy a insertar un nombre. Este segundo sería txt apellido. ¿Por qué? Pues porque va a insertar un apellido allí. Este otro sería txt correo. ¿Por qué? Pues porque voy a insertar un correo en este elemento. El otro pues sería txt clave. ¿Por qué? Pues porque voy a insertar una clave allí. Y este botón, yo creo que lo podríamos llamar btn, haciendo referencia a que es un botón llamado registrar. ¿Listo? Aquí en la parte izquierda inferior vemos, digamos que una agrupación de elementos y vemos los elementos que están dentro de ese JFrame. En este caso podemos ver aquí que tenemos 4 textfield y cada uno de esos tiene un nombre en específico. Text nombre, text apellido, correo clave. Tenemos JLabel, pero esos JLabel pues no tienen ningún nombre en especial. Yo quisiera jugar con ellos, digamos que podría colocarles un nombre para yo utilizarlos más rápido o saber cuál label es cuál. En este caso, digamos que ese es el enfoque. ¿Por qué? Pues porque al momento de crear cada elemento, él tiene un identificador único. Tenemos aquí JLabel 1, JLabel 2, 3, 4, 5, ninguno se repite. Pero al momento, por ejemplo, de si yo quiero aquí cambiar el texto de un JLabel, yo cómo voy a saber es que este JLabel 1, qué parte de la vista es allí. Por ello es importante también tener estos labels en caso de que yo quiera cambiar algún texto, también cambiarles aquí el nombre. Por ejemplo, en cuanto a los labels, solemos colocarle LBL, por ejemplo, aquí título, para yo saber que en este LBL título yo tengo como tal el título de esta sección. Si yo quisiera aquí, pues al momento de que den clic, le digo, por favor, al elemento LBL título, cambiar el texto o añadirle este nuevo texto. Esto lo hacemos con la función secText y aquí le enviamos el nuevo texto que yo quiero como tal cambiarlo allí. ¿no? Pero digamos,
esa es la función, o digamos, ese es el enfoque que le damos a nombrar cada uno de esos elementos, para nosotros poderlos utilizar más adelante si queremos cambiar el dato o la información, o traer la información que tiene ese elemento, tener en cuenta cuál es el que tenemos allí en la vista. ¿Sí, Carlos, tiene la manito alzada? Sí, si yo en algún momento, después de haber programado, haber tenido no sé cuántas líneas de código, le cambio el nombre a un elemento de estos, NetBeans es inteligente a ese respecto, o sea, los cambian donde se encuentren o me toca a mí cambiarlos manualmente luego. En la parte visual, si no estoy mal, sí lo hace. Si lo eliminas, ahí sí, él sí, digamos que no es tan inteligente y quedan algunas partes de código allí. Pero si lo cambias, él cambia como tal el código. Miremos aquí. La parte aquí, mira del botón. ¿Recuerdas que nosotros aquí teníamos JButton 1? Le cambié el nombre de la variable de ese botón y miremos que aquí ya tenemos btn registrar. ¿Listo? ¿Por qué? Pues porque le acabé de cambiar el nombre aquí desde esa sección. Si yo, por ejemplo, vamos a hacer algo aquí rápidamente, vamos a probar. lbl título punto text y coloquémosle algo ahí cualquiera. Vamos a ver si nosotros cuando cambiamos el nombre de ese elemento, aquí también se va a cambiar. Aquí en lbl título, cambiémosle aquí a lbl título punto o1. Ponle 1. Guardemos, vamos aquí a la parte y miremos que tenemos lbl título 1. En este caso, pues el mismo se cambió. Pero si yo lo llego a eliminar, esto quedaría, creo que allí. Vamos a copiarlo primeramente, eliminémoslo. Acá el código y miremos que todavía queda. Y ya nos queda un pequeñísimo error. ¿Listo? Entonces la parte de eliminación, él no nos ayuda tanto, pero en la parte de edición sí nos ayuda. ¿Listo? De gran ayuda tener o trabajar con NetBeans en estos casos. ¿Listo, Carlos? Sí, sí, muy bueno saber eso. Carlos. Entonces, en este caso, ya tenemos aquí lo que es el formulario. Vamos a empezar a programar el botoncito. ¿Cómo hacemos? Doble clic sobre el botón, él nos crea una pequeña función y aquí es donde vamos a definir qué es lo que vamos a realizar. En este caso, ya lo que hemos dicho primeramente, tenemos que traer la información de estos elementos o de cada uno de estos 4 elementos. ¿Cómo hacemos esto? Recuerdan pues que le dimos un nombre, sencillamente aquí vamos a utilizar esos nombres. En este caso, tenemos que almacenar esa información en unas variables. En lo que es Java, recordemos que lo vimos en las anteriores clases, en lo que es Java nosotros para crear una variable lo tenemos que hacer de la siguiente forma. Primero el tipo de dato y luego nombre variable. Primero el tipo de dato y luego el nombre de la variable. En este caso funcionaría de la siguiente forma. Por ejemplo, yo quiero agregar texto a una variable, el tipo de dato sería string. ¿Listo? En este caso, más de una palabra sería string, pero de una letra. En este caso, string sería el tipo de dato y seguido de ello iría el nombre de la variable. En este caso, podríamos yo colocarle aquí, yo voy a crear una variable nombre. El tipo va a ser string, la variable es nombre y yo hago referencia a que en esta variable nombre voy a almacenar texto. Yo le coloco un igual y le coloco entre comillas, puedo almacenar texto divinamente y miremos que ya no tengo ningún error. Esta es la forma como funciona aquí. Ahora, en este caso, pues en esta variable nombre, ¿qué vamos a hacer? Vamos a insertar o tener allí dentro el, el texto que la persona vaya a ingresar en este elemento nombre, txt nombre. Entonces, para ello, sencillamente lo que hacemos es, llamamos el elemento que tenemos allí, txt nombre, y colocamos un punto para acceder a unos métodos que él tiene. Y en este caso, miremos que tiene un método llamado getText. Aquí pues en la parte de la descripción de esos elementos vemos básicamente qué es lo que nos ayuda a realizar. Y le decimos getName, pues me tiene como tal el nombre de ese componente. XLText pues me permite a mí extraer la selección de texto que haya tenido la persona allí en ese elemento. O sencillamente getText me permite a mí traer todo el texto que tenga allí ese elemento dentro. Una cosa es pues que creo que les había comentado anteriormente. Cuando nosotros utilizamos o veamos algo
con esta palabrita get, básicamente lo que estamos haciendo es obteniendo información. Cuando vemos por lo contrario, una palabra set, hacemos referencia a que vamos a asignar una información o vamos a asignar algo a un elemento, para que ustedes lo tengan en cuenta. En la programación orientada a objetos se aplica bastante como tal esa nomenclatura de nombres para crear los métodos setDigEther para crear lo que son objetos. ¿Listo? En este caso voy a colocar getText para obtener ese texto. Si yo le colocara o le cambiara esa G por una T, él me va a decir error, pero si yo dentro de comillas le coloco un texto, ¿qué pasa? Este elemento va a cambiar el texto por lo que yo le definí aquí. ¿Listo? Entonces, una gran diferencia, get para obtener, set para establecer. En este caso, con esta línea de código aquí, ya estoy trayendo la información que la persona está diligenciando en este campo de aquí. Primero recordemos el tipo de dato, luego el nombre de la variable, en este caso pues mi variable se llama nombre, seguido pues el determinado valor de esa variable, en este caso el valor que es el texto del elemento txt nombre. Voy a aplicar esta línea de código para crear los demás. Y en el segundo pues yo voy a colocar una variable apellido. En este caso no voy a obtener lo que tiene el campo nombre, sino el campo apellido, que yo llamé por allí. El segundo elemento se llama txt apellido, que sería este de aquí. Al momento pues de colocarle .getText, él obtiene la información, lo introduce en esta variable apellido. El tercero, correo, nuevamente hacemos lo mismo. Aquí en este caso pues no va a obtener lo de nombre, sino lo de txt correo. Y este caso de aquí, txt clave, salto un lado por aquí. Y aquí voy a crear una variable llamada clave. De esta manera ya tengo como tal la información en variables que yo las puedo utilizar más adelante. Tengo la información que la persona está introduciendo aquí en estos campos, lo tengo en esas variables de aquí. Y estas variables pues las puedo utilizar luego. Entonces, ¿qué tenemos que hacer después? Después pues tenemos que hacer como tal o establecer la conexión a la base de datos, traer la información, perdón, establecer la conexión a la base de datos y enviar esta información, porque en este caso recordemos que no es traer, sino vamos a insertar información, entonces tenemos que enviarle esa información que recolectamos. ¿Cómo vamos a hacer ello? Vamos a utilizar como tal, digamos, la misma parte que habíamos utilizado en la parte login, en la cual pues de qué se conformaba como tal de crear unas variables para yo introducir la conexión, yo introducir como tal la sentencia que se va a ejecutar allí, y seguido de ello lo que hacemos es enviarle esos parámetros a esa consulta. Vamos a hacer ello. Primero pues, ¿qué es lo que tenemos que establecer? La variable conexión, en la cual pues yo voy a guardar mi puentecito de Java hacia MySQL. Listo, hagamos de cuenta como es digamos, un pequeño puente para que ese lenguaje de programación Java se comunique con MySQL y podamos enviar consultas por allí. En ese orden de ideas, tenemos que colocar el tipo de dato connection porque voy a crear una variable de tipo connection. Y esa variable la voy a llamar conexión. ¿Listo? Sin embargo, aquí tenemos un pequeño errorcillo. ¿Y es porque? Pues porque tenemos nosotros que importar el código de esta clase connection. En este caso, pues, en lo que es Java, nosotros tenemos, digamos que algún código ya preestablecido y escrito por otra persona, y nosotros debemos importar como tal ese código para poderlo utilizar. En este caso, si yo doy clic aquí en el bombito, él me dice o me da algunas sugerencias. Lo que usted está tratando de hacer es importar java.sql.connection. En este caso, yo doy clic allí, esto se suele solventar. Sin embargo, en todos los casos que usted vea un bombillito con una X, en algunos, en la mayoría, les va a funcionar o les va a sugerir qué puede estar pasando o cómo puede solucionarlo. Sin embargo, no se confíen tanto de él porque en algunos casos pues no es tan certero. Entonces, en este caso, pues al momento de nosotros importar
esa librería y me permite ya hacer uso de ese código. ¿Listo? Eso es lo que le venía explicando también la vez pasada. Yo quiero importar todos los elementos de esa librería de SQL, pues sencillamente le coloco un asterisco para tener que evitar lo que vamos a solicitar. En este caso aquí creé la variable de tipo connection, en la cual pues voy a guardar la conexión. Y aparte de ello, tengo que crear una variable en la cual voy a preparar esa sentencia o esa consulta que voy a ejecutar. En este caso, esta variable es de tipo prepared statement. Prepared statement. Y miremos aquí que él me sugiere, yo presioné control espacio y él me sugiere aquí que importe como tal esta librería de java.sql. En este caso lo voy a dejar así, no lo voy a importar todavía para que me aparezca este bombillito, pero si yo doy clic allí, él me la importa y ya me deja de aparecer ese error. Y yo le coloco un nombre por aquí. Punto y coma. Voy a hacerlo nuevamente como lo vienes trabajando para que vean. En este caso miremos aquí que si yo doy allí, él importó esa parte porque yo seleccioné lo que él me había sugerido. En este caso lo voy a dejar así. Prepare el statement y le voy a colocar una variable preparación. En este caso pues me va a salir el mismo bombillito y me va a dar una sugerencia de que voy a importar ese código de prepared statement. Entonces lo voy a importar y ya tengo solventada esa segunda partecilla. Recordemos, en la variable conexión vamos a almacenar la conexión o el puente desde Java hacia MySQL y en la preparación vamos a agregar allí lo que es la consulta que se va a ejecutar en la base de datos. Ahora bien, vamos a crear una variable de tipo string para nosotros tener allí el código que me va a permitir conectarme a la base de datos. Ojo, conectarme. Todavía no vamos a crear la sentencia que se va a ejecutar, tan solo la de conexión. En este caso puedo llamarla aquí base de datos y voy a decirle que eso va a ser como tal un determinado texto. Voy a colocarle punto y coma aquí al final para que me quite ese error. En este caso en Java, así como en PHP, cada línea de código debe llevar un punto y coma al final. ¿No? Ahora, en este caso, pues, la línea de código que es necesaria, estrictamente necesaria en cualquier aplicativo, en cualquier parte que ustedes van a ejecutar como tal en Java, para hacer la conexión en cuanto a la base de datos, con JDBC, tenemos que escribir lo siguiente: JDBC, dos puntos, MySQL, dos puntos, // colocamos el nombre o la ubicación de nuestro servidor, en este caso es localhost, dos puntos, tenemos que definir exactamente en qué puerto está nuestra base de datos ejecutándose, está en el 3306, y ¿cómo sabemos eso? Pues cuando abrimos aquí SAM, vemos que nuestra base de datos se está ejecutando en el puerto 3306. ¿Listo? En este caso localhost, pues recordemos que hace referencia a mi máquina local o a mi equipos. ¿Listo? Si nosotros tuviéramos esa base de datos en una página web, sería www.paginaweb.com. ¿Listo? En este caso, pues está nuestro equipo, entonces le colocamos localhost, dos puntos, el puerto en el cual se está ejecutando. Por último, un slash y le colocamos el nombre de la base de datos que nosotros vamos a utilizar. En este caso yo tengo como tal una base de datos llamada prueba, por aquí en localhost. Tengo una base de datos llamada prueba, entonces voy a utilizar esa base de datos. Y aquí le voy a colocar prueba. Esta es la línea que me va a permitir conectarme a la base de datos prueba que yo tengo en ese servicio de MySQL. Sin embargo, hasta aquí tan solo es un texto. ¿Listo? Hasta aquí tan solo es un texto. Miremos que es una variable con un texto adentro nada más. Ahora lo que yo voy a hacer básicamente es agregarle información a esta variable conexión. Aquí arriba tan solo la declaré, no le definí ningún dato, pero aquí pues aquí abajito le voy a definir ese dato. Podría hacerlo aquí arriba pues colocándole un igual, colocándole el dato de una, pero pues en cuanto a una mayor organización se plantea de esta manera. ¿Listo? Primero se define la variable y luego como tal se le da el respectivo valor. En este caso vamos aquí a colocar que la variable conexión va a ser igual a lo siguiente. En este caso vamos a colocar aquí driver manager y esto como tal es que es un elemento de código pues ya escrito para nosotros poder gestionar la conexión a la base de datos.
En este caso, aquí también nos va a sugerir que debemos importar ese Driver Manager. Yo podría solventar todos esos problemas, como les venía comentando, colocando aquí tan solo una línea de códigos y mira, aquí todos tienen java.sql. Yo le coloco un asterisco y quito este de aquí, todos esos elementos que tiene Java SQL van a estar allí debidamente, digamos, señalados o nombrados básicamente, o trayendo todos esos elementos, por lo cual no va a tener ningún error con cada uno de ellos. Por ejemplo, mire que aquí connection, prepare statement están normalitos. En este caso, pues es recomendable hacer uso o hacer llamado tan solo de los que nosotros requerimos. Entonces aquí vamos a requerir como tal o añadir ese Driver Manager para poder utilizarlo. Y vamos de ese Driver Manager a utilizar lo que es una conexión, en este caso, a obtener una conexión. Y la conexión que yo quiero obtener como tal es esta que yo establecí por aquí en la parte superior. Esta línea de código es la que se va a enviar aquí a este get connection. ¿Listo? Recordemos que get me permite a mí obtener la conexión. En este caso, ported. Lo que pasa aquí es que en Java se suele utilizar como tal mucho un elemento llamado try-catch. ¿Por qué? Porque necesitamos manejar los errores. ¿Qué pasaría si nosotros tratamos de conectarnos a una base de datos en la cual pues nos rechace la conexión? Sencillamente, si no tenemos un try-catch, nuestro programa se para y de ahí no va a seguir. ¿Listo? Un try-catch, ¿para qué sirve? Para nosotros manejar los errores y decirle haga algo en caso de que pase algún error. Es algo similar a lo que es un if, mas sin embargo no es lo mismo. ¿Por qué? Pues porque un if me permite a mí decir, si esto pasa, por favor haga esto. Pero en este caso, los errores que nosotros tenemos aquí son algo impredecibles. En este orden de ideas, no podemos hacer como tal un if, o en Java no se suele trabajar con if, sino con un try-catch. Algo que me faltó aquí fue que, aparte como tal de la línea de conexión, yo tengo que enviarle también lo que es el usuario y la contraseña. En este caso, después de la variable base de datos, coloco una coma, le envío el nombre del usuario llamado root, pues recordemos que eso lo hemos dicho anteriormente. ¿Por qué? Pues porque instalamos SAM, él nos crea un nombre de usuario root y también nos crea una contraseña básicamente vacía. Ahora, si damos clic aquí en el botoncito de este bombillito, vamos a ver una pequeña sugerencia. Nos dice surround statement with try-catch. Básicamente agregar esto dentro de un elemento o una sentencia try-catch. Si damos clic allí, ¿qué pasa? Se nos generó esta pequeña sentencia de un tree inicial y ese tree tiene una llave. ¿Qué pasa aquí? Todo lo que esté dentro del tree, en caso de que llegue a obtener o en caso de que llegue a fallar, va a ejecutar lo que hay en el catch. ¿Listo? No importa qué error sea, por más pequeño que sea, si hay algún error en esta parte de estas llaves del tree, sencillamente lo que hay en el catch va a saltar y va a ejecutarse. En este orden de ideas, yo no tendría que hacer, digamos, muchas validaciones, sino tan solo aquí escribir código. En caso de que esto falle, sencillamente el catch se va a lanzar. ¿Por qué puede fallar en este caso? Pues no sé, pues que el nombre de usuario no sea el correcto, la contraseña o la base de datos no exista, o sencillamente no tenga conexión a internet y nos arroja un error o algo parecido. Pues en caso de que eso pase, no quiero que mi aplicación se trabe ahí, sino que siga, pero que me muestre un pequeñísimo error o que muestre qué es lo que está pasando allí. ¿Listo? En este orden de ideas, ya dentro del tree, miremos que ya no tenemos ningún error. ¿Por qué? Pues porque estamos manejando los posibles errores que podamos obtener de esa conexión que estamos estableciendo a la base de datos. Luego de ello, de que ya tenemos la conexión, lo que vamos a hacer es preparar la consulta que se va a ejecutar. ¿Cómo preparamos la consulta? Pues tenemos una variable preparación por aquí arriba. Vamos a decirle que esa variable preparación le vamos a añadir algo adentro. En este caso, a la variable preparación, y todo esto va dentro del tree, que queremos manejar los errores o los posibles errores que obtengamos. A la variable preparación le voy a decir que es igual a la conexión
que yo tengo establecida con la base de datos, punto prepare statement. Esta sentencia que veo aquí o esta función es una función que me permite a mí preparar como tal la sentencia que yo voy a ejecutar en la base de datos. Entonces colocamos punto prepare statement, abrimos llaves, abrimos comillas y dentro de comillas colocamos la sentencia SQL que queremos ejecutar. En este caso, recordemos que no es una sentencia de consulta, sino una sentencia de inserción de datos. Para ahorrarnos tiempos, pues vamos a ir aquí a localhost, vamos a ir a la tabla de usuarios, vamos a ir a la parte de SQL y vamos a presionar el botón de insert. Copiamos este código y esta es la sentencia de inserción, la cual pues respecta a la tabla de usuario. Es la donde yo quiero insertar como tal esa información. En este caso tenemos aquí insert into, o sea, insertar en la tabla de usuario, en el campo ID, nombre, apellido, correo, contraseña, los siguientes valores. En este caso, el ID pues no lo voy a colocar. ¿Por qué? Pues porque es un valor autoincrementable, él mismo se crea solito, entonces no es necesario como tal nombrarlo allí. Pero aquí en values le voy a dar un enter para que esto lo podamos ver tan solo en una vista. Y ya lo tenemos de esta manera. ¿Qué pasa aquí? ¿O qué es lo que voy a realizar? Tenemos la consulta que se va a ejecutar, más sin embargo voy a colocar estos valores, voy a colocarle un signo de interrogación. ¿Para qué? Para más adelante yo enviarle los valores que voy a meter allí. En este caso, otro signo de interrogación, otro signo de interrogación, otro signo de interrogación. En este caso el último no. ¿Por qué? Pues porque tengo tan solo 4 columnas. Recordemos que eliminé la columna ID. ¿Para qué o con qué fin hacemos nosotros esto? Esta manera como tal de trabajar aquí es con el fin de evitar inyecciones SQL y digamos que preparar la consulta o digamos que comprobar la consulta antes de que eso sea enviado a la base de datos y no vayamos a tener algún error o algún tipo de error. Y manejar esas inyecciones SQL, pues que en algún caso o en algunos tiempos eran bastante complejas y que inclusive podrían vulnerar un sitio web o una aplicación, traer toda la información, inclusive al día de hoy también, o al día de hoy pues han escuchado noticias, yo creo, de que pues se ha robado múltiples datos o muchísimos datos de tal empresa o X empresa. Por lo general, esos casos pasan, digamos, por dos motivos. Uno, por inyecciones SQL y otro, pues, por descuido como tal de personal humano o algo parecido. No sé si escucharon por allí el caso de Twitter, pues que pues creo que si no fue un muchacho el cual pues tuvo acceso como tal a un usuario de un personal allí que trabajaba en Twitter y por eso pudo hacer por allí un desastre en cuanto a la plataforma. ¿Listo? Entonces pues cuidarnos en salud. En este orden de ideas lo que establecimos aquí fue la sentencia. Ahora yo tengo que enviarle los datos que van a ir en cada una de estas columnas. En ese orden de ideas lo que hago aquí es colocar la variable preparación nuevamente y decirle punto set string. ¿Por qué? Pues porque le voy a enviar un string. En este caso, abrimos comillas y vamos a tener dos campos. El primer campo le voy a colocar 0, y aquí le voy a colocar qué es lo que le voy a enviar en este primer signo de interrogación. Entonces, en el primer signo de interrogación me piden el nombre. Sencillamente, pues recordemos que hemos establecido unas variables en la cual pues ya teníamos la información que la persona me ingresó allí. Yo tengo aquí la variable nombre, le voy a enviar aquí la variable nombre en el primer campo. Recordemos que en la programación el primer número, el primer campo inicia en 0. ¿Listo? Para que recordemos esa partecita. Ahora, no, miento. En este caso inicia en 1. En este caso se trabaja con 1. Voy a duplicar esto 4 veces. ¿Por qué? Pues porque tenemos 4 elementos. El segundo es apellido. El tercero que le voy a enviar es el correo. El cuarto que le voy a enviar es la contraseña. Aquí pues le cambio los números. En el primer signo de interrogación el nombre, en el segundo el apellido, en el tercero el correo y en el cuarto la contraseña. Ya pues le enviamos la información a esa consulta y lo último que tenemos que hacer es básicamente ejecutarla y ya tendríamos esta parte de la inserción en la base de datos.
¿Cómo la ejecutamos? Le decimos preparación punto execute, referencia como tal de la selección de datos que hacíamos execute query. Aquí hacemos tan solo execute. ¿Listo? Punto execute. Profe, qué pena es Sí. que me distraje un momento y no me fijé por qué se colocan los números 1, 2, 3, 4. Los números hacen referencia a cada uno de esos signos de interrogación. El número 1 hace referencia al primer signo de interrogación que tú hayas colocado. Si tú colocas un signo de interrogación por aquí, ese sería el número 1. Ese sería el número 2, 3, 4, 5. ¿Listo? Entonces, este número es el primer signo de interrogación que tú hayas colocado en esta línea de aquí. Es Con como esta secuencia. como si fuera un vector y ese fuera el índice o algo así. Es correcto, es Ah, correcto. Entonces tú con esto pues haces referencia a que vas a meter este dato en este preciso campo. Listo, en este caso no necesitamos aquí comillas porque esta parte del prepare statement me las pone, ¿listo? O me maneja como tal esa partecita allí, ¿vale? Entonces, en ese orden de ideas le enviamos los parámetros y luego le decimos, por favor, ejecute esto. En caso de que esto no se llegue a ejecutar o que la inserción no se haga, sencillamente te va a disparar este catch. Por eso es que en este caso pues es tan importante en la parte de inserción de datos. De esta manera ya debería funcionar, más sin embargo, en caso de que no se haya ninguna inserción, él no me va a mostrar nada. Hagamos aquí la prueba. Vamos a ir al dashboard o vamos a ejecutar el dashboard, no a iniciar, o hagamos el inicio de sesión, mejor dicho. Voy a iniciar por el login. Ustedes pueden ver allí el funcionamiento que hemos realizado la clase pasada. Entonces aquí en el login, voy a la base de datos, ¿qué datos tengo allí? Tengo un usuario llamado Juan, creo que es. Juan, le doy ingresar y él ya me muestra la vista en la cual yo tengo el formulario. Ahora, si le coloco aquí Pedro Martínez m@gmail.com y la clave 123, le doy el botón registrar, esto me debería ya registrar un elemento. Vamos a ver aquí, recarguemos y miremos que ya se registra un elemento. Sin embargo, ¿qué pasó? Sencillamente toda la información está allí, porque nosotros no le hemos dicho nada más. Sencillamente le dijimos que cuando se diera clic en el botón, que se registrara eso en la base de datos, pero no le dijimos que esto se borrara ni nada por el estilo. ¿Listo? Entonces, hasta aquí iría ese código como tal para insertar datos. Ahora, en la próxima clase veremos cómo separar esa conexión y no tenerla aquí siempre, sino tan solo tener una clase, conexión, y nosotros aquí llamarla y poder dar uso a ella. Y vamos entrando en la parte como tal de la programación orientada a objetos. En este orden de ideas, yo quiero como tal vaciar estos elementos siempre y cuando se haga la inserción de datos. Es algo sencillo. Recordemos que yo les había comentado que con get obteníamos y con set establecíamos. Aquí en la parte inferior lo que hacemos es decirle el campo txt nombre, por favor, establezcale el siguiente texto. Text, comillas. Hago esto mismo por cada uno de ellos. El campo apellido, establezcale este texto. Al campo correo, establezcale este texto. Y al campo clave, establezcale este otro texto. De esta manera, cuando se haga la inserción de datos, eso se va a vaciar. Queremos saber cómo funciona. El login, voy a colocar aquí Juan, ingresar y miremos que tenemos aquí el formulario. Ahora vamos a tratar de insertar otra persona. Ana Martínez, correo nn@gmail.com, clave 123. Registrar, miremos que ya funciona. Ya se vació. ¿Por qué? Pues porque yo le dije que después de que hiciera o se ejecutara esa consulta, sencillamente que esto se vaciara. ¿Listo? Entonces, esa es la manera como está funcionando allí. En caso de que llegue a haber algún error por X o Y motivo, esto
o la ejecución del código de aquí se va a parar y va a entrar en esta parte de aquí. Hagamos el ejercicio, mejor dicho. Coloquémosle aquí insert 1. Vamos a dañar esta consulta. Hagamos el ejercicio, cerramos esto, compilemos nuevamente. Y vamos a ver qué es lo que pasa. En este caso creo que no deberían aparecer nada. Y no se deberían vaciar los campos. Juan, ingresar. Tenemos el formulario bien bonito, pero este código solo se ejecuta si yo doy clic. Coloquémosle aquí algo, correo clave. Correo, algo como este.com. Ya. Damos clic en registrar. ¿Y qué pasa? Relativamente estos campos no se vaciaron. ¿Por qué? Porque no alcanzó a ejecutarse esto. E inclusive esta parte de la preparación es donde falló. Y por aquí en la parte de output vamos a ver que tenemos unos pequeñísimos errores. Por aquí nos está diciendo inclusive que tenemos un error de sintaxis SQL y que por favor revisemos qué es lo que puede estar pasando allí. Listo, entonces miremos que eso no se ejecutó. ¿Por qué? Pues porque este tree catch se activó. Hubo un error. Cuando hubo un error, el catch pues sencillamente se va a ver allí. En este caso podríamos aquí colocar un J option panel para básicamente show message dialog. ¿Para qué? Para ver un mensajito en pantalla. En este caso aquí podríamos colocar el nombre ese o el mensajito que quiero ver. Entonces en este caso podría ver el mensaje que me está enviando ese elemento. Vamos a ver ese error que estamos viendo allí en pantallita. Cerrar aquí, démosle login from file, coloquemos Juan. Ingresemos y miremos algo interesante. Si ustedes dan a clic en registrar, tenemos una ventanita que nos aparece el respectivo error que vimos allí. Tú tienes un error de sintaxis SQL, por favor, revisa el manual y verifica la sintaxis en esta partecita de aquí, o cerca de esto puede estar el error. Le damos a aceptar y miremos que tenemos esta partida de allí. Funcional, todavía pues el sistema sigue ejecutándose. ¿Listo? En este caso podríamos dejarlo así o podríamos quitarlo de ahí. En dado caso como tal que esto no se ejecute, puedo yo, en vez de colocar un mensajito, así, de esta manera, darle un mensajito aquí en la parte inferior. ¿Cómo hacemos eso? Sencillamente con un label. Recordemos que los labels pues, también se pueden cambiar. En este caso, le establecemos aquí, le quitamos el texto dentro. Lo voy a agrandar un poquitico para que podamos colocar texto allí. Y este label le voy a cambiar el nombre de la variable, le voy a colocar lbl mensaje. Lo que va a hacer aquí en el código sencillamente cuando este caso se active, yo quiero que el lbl mensaje le establezca un nuevo texto, test, y quiero que me diga error al insertar la información. ¿Qué va a pasar aquí? Sencillamente, si hay algún error, él me va a mostrar este pequeño texto en la pantalla. Miremos a ver cómo funciona. Coloquémosle aquí Juan, ingresar. Vemos aquí registrar y miremos que tenemos aquí error al insertar la información. ¿Por qué? Porque yo dije o yo le coloqué aquí que cuando se activara este catch quería que ese elemento se le cambiara como tal el texto. ¿Listo? Entonces esa es la manera que nosotros podemos tener para insertar información al momento de presionar o dar clic en el elemento. ¿Listo, chicos? Entonces, pues esta es la finalidad del video o de la conferencia del día de hoy. En la próxima sesión, pues estaríamos nosotros organizando la conexión en un archivo y estaríamos trayendo la información de la base de datos para mostrarla en una respectiva tablita. Una respectiva tablita, algo como, bueno, aquí no lo tengo. Una respectiva tabla. Hagámosle dashboard aquí, Daisy, agregamos por aquí una tabla grandecita. Una table
una tabla algo parecida a esto. ¿Listo? Para que aquí, al momento de que cargue el formulario, veamos la misma información que vemos en la base de datos. La necesidad de estar yendo allí nuevamente. ¿Listo? Entonces, eso es lo que estaríamos haciendo en la próxima conferencia. De igual forma, si tienen dudas, preguntas respecto al funcionamiento, me lo pueden hacer, no hay ningún problema. Recuerden pues que estaré allí como tal para ayudarlos. Ahora, ¿tienen alguna pregunta, alguna duda respecto a lo que se ha visto, chicos? Sí, José. Profe, o sea que esto es como los formularios que nosotros hicimos en PHP, básicamente. ¿Sí? De la misma manera. Tú aquí creas campos, les asignas un nombre. Digamos que la misma funcionamiento, la misma lógica de funcionamiento. Le asignamos un nombre, luego en el código traemos la información de ese elemento, lo almacenamos en variables, establecemos la conexión, enviamos esos datos, ejecutamos y si esto se ejecutó correctamente, hago tal cosa. En caso de que no se ejecutó, pues sencillamente hago otra cosilla. ¿Listo? Eso es lo que nosotros podremos restablecer allí. De igual manera, pues ahorita lo que termine la conferencia, yo les envío pues nuevamente el proyecto actualizado pues al día de hoy para que ustedes puedan allí tenerlo y poder analizarlo. ¿Listo? Listo, profe. Listo, José. Entonces, chicos, la idea como tal es que nuevamente sigan trabajando las evidencias que le hacen falta de aquí al 31 de julio para que las puedan entregar a tiempo y no estemos como tal siendo enviados a comité académico. ¿Vale? Entonces, de igual forma, pues la conferencia estará grabada y subida a la plataforma para que usted la puedan consultar allí. Dime, Laura. Profe, disculpa, es que yo entregué mis 3 evidencias y no sé si a ti te aparezca en tus calificaciones, no aparece una. Bueno, aquí en la parte de acá, pues, o qué bien, ¿cuándo las entregaste? A tiempo, es decir, en la plataforma salen calificadas, pero a ti no te aparece, o sea, no sé. Aquí en esos listados. Sí, Bueno, ¿tú ya entregaste todas las evidencias? sí, no, me falta la 2. Vale, por eso es que pues no te puse aquí, por lo que aquí están los compañeros pues que ya entregaron todas las evidencias al día de hoy. Ah, ya, 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 ¿Listo? ya. Que No, es que ya, pensé que digamos no que te pasaron la aparecía. guía proyecto número 7. No, no hay ningún problema, Laura. De igual forma, Ah, pues hay plazo todavía hasta el día 31 para enviar como tal las evidencias. Pero pues las disculpa personas acá. que ya lo enviaron, pues aquí Sí. las nombré. Otra ¿Listo? pregunta. Lo que pasa es que en la evidencia 2 tú explicaste cómo era que se tenía que enviar al Listo. Para inicio la de la evidencia 2, conferencia. Sí, lo que hay que enviar, si has trabajado como tal en PHP, sí, es en la carpeta de proyecto, sencillamente la vas a comprimir. Entonces, por ejemplo, yo trabajé en esta PHP, sí, doy clic derecho, creo un archivo WinRAR o WinZip, le sí. asigno un nombre y eso es lo que voy a enviar a la base de datos. Bueno, otra cosilla es tener allí dentro lo que es esa base de datos. Sí. ¿Listo? Entonces aquí en la base de datos, damos clic encima de la base de datos, aquí tenemos una opción que dice exportar, Ah, exportamos, le damos continuar y aquí nos genera un pequeñísimo archivo. Ese archivo lo llevamos aquí a la parte de nuestra carpetita y ahí sí podemos comprimir. Archivo, listo. añadir, aceptar, lo comprimimos y eso es lo que van a enviar allí a la plataforma. Por Ah, otra parte, un pequeñísimo documento en el cual pues, ustedes pongan allí cómo se puede ejecutar este código. Por ejemplo, para ejecutarlo, deben tener instalado como tal en su computador Sam. un servicio o un servidor. Pueden instalar SAM para ello, inicializar los servicios, Ujú. importar la base de datos en su equipo y ya luego de ello pueden ubicar la carpeta en la ubicación de C, disco local C, SAM, htdocs y de esa manera pueden entrar a ejecutar nuestro proyecto. ¿Listo? Ah, Es listo. un pequeño, digamos, como instructivo que nos permite Sí. a nosotros identificar cómo es el funcionamiento. ¿Listo? Ya, o sea, y dentro de esa carpeta tiene que estar, entonces, el inicio de sesión, inserción de Sí, datos, correcto. eliminación de datos. ¿Mm? Actualización.
Y Y la actualización. vista, sí, la de la tabla. Y Listo, la base de datos, la de PHP. correcto. Ah, listo, profe. Listo, Laura. Ay, bueno, muchas gracias, profe. Listo, Laura, con gusto. Entonces, ¿alguna otra duda, alguna otra pregunta, chicos, hasta el momento? Listo. Pues entonces, nuevamente la conferencia está siendo grabada, estará subida a la plataforma para que ustedes la puedan ver allí. La idea como tal es de estas sesiones que estamos teniendo el día de hoy, es que pues darles a conocer a ustedes otro lenguaje de programación, verdaderamente pues que no es tan difícil como tal. En algunas cosas pues ya cuando entremos en la parte de programación orientada a objetos, digamos va a ser un poquito más complejo, pero la idea como tal es darles lo más fácil posible. A medida que ustedes vayan entrando en cuanto a la programación, van a poder entender esos conceptos y van a poder entender cómo es el funcionamiento de cada uno de ellos. ¿Listo, chicos? Entonces, espero tengan una muy buena noche, la terminen de pasar súper bien y ánimos a seguir programando, que puedan completar esos proyectos de aquí al finalizar el año. ¿Listo? Inclusive que los puedan lograr a vender sería muchísimo mejor. De esa manera, pues ustedes podrían inclusive dejar de depender de trabajar para una empresa, sino estar vendiendo tan solo sus productos, manteniéndose actualizados, vendiéndole actualizaciones a los clientes o algo por el estilo. Listo, chicos, entonces, muy buena noche para todos.